Con su permiso, senador presidente, compañeras, compañeros, este año todo hemos abordado en esta tribuna y se han aprobado aquí en el Senado, principalmente por los compañeros senadores, legisladoras del PRI, del PAN, del Verde Ecologista, toda una serie de iniciativas que desde hace muchos años se habían planteado llevarse a la práctica y que han sido llamadas reformas estructurales. El día de ayer, un compañero senador planteaba que teníamos que ver todo en conjunto, y eso es cierto, porque todas las iniciativas y las reformas que se han dado a la Constitución y se han llamado estructurales tienen un fin, tienen un objetivo, y es cambiar el rumbo de este país, es modificar todo el andamiaje constitucional para pavimentar el camino, para facilitar el tránsito de una visión de país que está planteando entregarlo a los intereses del capital, a los intereses del capital extranjero, que es lo más grave. Por eso, en esto coincidimos. La visión nuestra es diferente. Nosotros planteamos que sí se requerían y se requieren en este país grandes transformaciones, pero con otra vocación, con la vocación de resolver todas las inequidades que existen en este país, todas las inequidades que nos indignan a nosotros, porque no pueden prevalecer en un país tan rico estas desigualdades que se vienen dando. Y la defensa de estas dos visiones se ha presentado aquí, en esta tribuna, con diferentes actitudes, con desprecios para la gente, con desprecios para algunos senadores, con exabruptos, pero eso no es tan grave, compañeras y compañeros. Lo más grave son las consecuencias que va a tener la conclusión de estas reformas estructurales y el futuro de este país y el futuro del pueblo de México. Eso es lo más grave. Por eso en el PRD, en el Partido de la Revolución Democrática, y el tema que hoy nos llama a debatir, que tiene que ver con el Partido Laboral, nosotros tenemos que reafirmar la vocación que tenemos de defensa del trabajo, de defensa de los trabajadores, de defensa de sus derechos laborales. Nosotros no podemos aceptar que por encima del trabajo se ubique el capital, de ninguna manera. Debe existir siempre un sano equilibrio, y el Estado, por cierto, debe ser el rector, debe estar al pendiente de que este equilibrio se da. La reforma que hoy nos llama no ubica estos equilibrios, privilegia el interés del capital por sobre el interés del trabajo, por sobre el interés de los trabajadores. Y aquí, compañeras y compañeros, hay algunos senadores y seguramente senadoras que han sido dirigentes sindicales, que son ahora dirigentes sindicales y saben cabalmente que los dirigentes sindicales tienen la obligación de defender los derechos laborales de los trabajadores, tienen la obligación de hacer que se cumplan lo que está plasmado en los contratos colectivos de trabajo, y esto que estamos haciendo el día de hoy está borrando de plumazo esos derechos laborales y los está llevando a otro régimen laboral, tal cual se hizo en la Ley de Educación, que aquí dijimos también en su oportunidad. Por eso nosotros vamos a votar en contra, porque esta orientación de estas reformas no la compartimos y estamos previniendo a la sociedad de lo que puede darse aquí, compañeras y compañeros, en lo futuro en este país. Esto es importante que se tome en cuenta, porque de otra manera las cosas van a ser muy complicadas. Hay ejemplos de lo que ha pasado en el país, por cierto. El día de ayer aquí afuera estaban los compañeros del SME, que de golpe y porrazo desaparecieron esta empresa. Pero también hay ejemplos en los mineros de Cananea, que tienen muchos años, un grupo importante sufriendo las consecuencias de una decisión arbitraria del Estado que no protege sus derechos laborales. Hay ejemplos en Tasco, Guerrero, hay ejemplos en Sombrerete, Zacatecas, hay ejemplos
compañeras y compañeros, en un municipio de Coahuila. Y ahora, a todo esto que está dándose en el país, se va a sumar los trabajadores de Petróleos Mexicanos y se van a sumar los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. No pueden de ninguna manera desde aquí obligar a los sindicatos a que vayan y negocien su contrato colectivo de trabajo. Esa no es la función, compañeras y compañeros de este Senado de la República. Nosotros tenemos que ser respetuosos de ese derecho laboral y tenemos que ser respetuosos del derecho que tienen a la vida los trabajadores y sus familias, porque los estamos condenando con estas decisiones a situaciones extremadamente complejas, amigas y amigos. Por eso les decía que mi voto va a ser en contra. Y quiero, para ir concluyendo, ir planteando algunas cuestiones más precisas. Nosotros rechazamos que prevalezca la impunidad, que se pretende engañar a los ciudadanos, porque detrás de las inmensas cifras que ustedes nos presentan del pasivo laboral hay corrupción, hay ineptitud, hay ineficiencia, hay manejos irresponsables de recursos públicos que debieron llegar al fondo de los trabajadores y que sirvieron para fines diversos, menos para garantizar el derecho laboral de los trabajadores. Rechazamos que sea la nación, que sean los mexicanos todos quienes paguen por el desvío y el derroche de los pactos oscuros que se han dado entre el gobierno y estas cúpulas sindicales. No las aceptamos, las rechazamos, compañeras y compañeros. Rechazamos que seamos los mexicanos quienes tengamos que seguir convirtiendo la deuda pública, los pasivos de los intereses privados y la corrupción gubernamental, como hace unos años ocurrió con el rescate carretero, con el rescate bancario, que se generó a través del FOBAPROA, una deuda que hasta hoy el pueblo de México sigue pagando. ¿Qué beneficio puede representar para el pueblo de México que la deuda pública se incremente de un plumazo en un 30%, al pasar de 6.5 billones a 8.1 o 8.3 billones de pesos? No es ningún beneficio para el pueblo de México. Cerca de 200 mil millones de dólares, que equivale a 2 veces el FOBAPROA. Por la deshonestidad y la ausencia de principios éticos de quienes tuvieron en sus manos la conducción de las instituciones de este país, hoy enfrentamos la mayor deuda pública de la historia de México. Es falso que se busque hacer de Pemex una empresa competitiva y asegurar su viabilidad financiera. Pemex no entra en los planes del gobierno. Al gobierno le importa solo apertura total al mercado de los hidrocarburos. Para ello necesitan desmantelar la industria petrolera nacional. En el modelo que están creando no importa el bienestar de los trabajadores, lo que importa es asegurar la mayor utilidad al menor costo posible. Es facilitar las cosas a las transnacionales, aunque para ello se sacrifiquen conquistas históricas de los trabajadores de México. Hoy escuchamos los mismos argumentos que se dieron cuando la reforma laboral. También nos prometieron un paraíso, igual que en estos días y este año. En cada una de estas reformas, aquí se han subido, compañeras y compañeros, a plantearnos que todo es en beneficio de México, que los mexicanos vamos a vivir mejor, que vamos a tener mejores oportunidades de desarrollo, que vamos a conducir al país a tiempos muchos mejores. Pero con toda franqueza, todo esto que se ha dado y que se ha ofertado en estos momentos, no lo seguimos creyendo. Y la gente de México está al pendiente, aunque no lo crean, de lo que estamos diciendo aquí en la tribuna. Ellos deben conocer la verdad. Pemex, la empresa más emblemática de la nación, fue usada de manera ilegal como a la caja chica del gobierno en turno. Ni los gobiernos del PRI, ni los gobiernos del PAN hicieron nada para limpiar a la empresa de la corrupción, para recomponer el camino. En vez de ponerla a la altura de un país democrático, optaron por preservar la política de componendas y el clientelismo, que es más propio del viejo régimen autoritario que parece reeditarse. Secretarios de Estado, directores de empresas públicas
que apostaron al fracaso de Pemex, hoy son los principales promotores de la privatización, amigas y amigos. Por eso, por todas estas razones y más que vamos a dar en el transcurso de esta sesión, compañeras y compañeros, mi voto será en contra de este dictamen, que busca convertir en deuda pública los pasivos laborales de Pemex y la CFE, porque implica, entre otras cuestiones, la disminución de los derechos legítimos de todos los trabajadores. Como aquí se ha dicho, el debate no ha concluido, el debate va a seguir. Nosotros concluimos un ejercicio de los legisladores en la Cámara, de diputados y de senadores, pero ahora el debate le toca a la sociedad, le tocan a los mexicanos, le toca a los hombres y mujeres de este país, que seguramente nos va a decir en el 2015 si tuvimos razón o no. Yo sostengo, compañeras y compañeros, que no hay razón en lo que se ha hecho, que la razón la tiene el pueblo y esta se va a llevar en el 2015 con la consulta popular. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.